procuremos sacar esos 100.000 del tema jurídico. Rivero se refería a que Sneider Pinilla no continuara destapando la corrupción en esos contratos en La Guajira, que sumaban casi 100.000 millones de pesos y que incluían el manejo de pozos y plantas desalinizadoras. Solo esos dos contratos sumaban 47.000 millones de pesos. Fue ahí cuando Rivero hizo explícito el soborno. Entonces, digo, para evitarnos todo este trama de pelea jurídica, y mientras tanto nosotros perjudicados, hermano, ¿por qué no le decía al Frusta? ¿Por qué no sacan esos 100.000 del tema que usted quiere? ¿De qué? Si nos irán lo de plantas, nosotros sacamos de ahí y les pagamos a ustedes. 5% para que tengan ustedes. Porque ahora necesita recursos, ¿no? Sneider Pinilla, siguiendo las instrucciones de la Fiscalía y de su abogado en esta operación encubierta, pidió que le especificaran con detalle la propuesta. Noticias Caracol en exclusiva publica el video inédito del soborno que involucra a dos protagonistas del saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Por favor, esto es para alquilar balcón. Dejen su like y suscríbanse al canal. Escuchemos. Un video inédito hasta hoy constituye la prueba reina contra dos protagonistas del saqueo a la Unidad de Gestión del Riesgo, que buscaron silenciar las confesiones de los testigos clave en el expediente. Vamos a verlo. La grabación fue hecha por la Fiscalía hace exactamente un año. Noticias Caracol investiga. Veamos esto. Hace justo un año, dos protagonistas del saqueo a la Unidad de Gestión de Riesgo trataron de torcer el expediente más escandaloso que ha sacudido al gobierno Petro. Sí. Se trata del exsubdirector de la unidad, Luis Carlos Barreto, y del abogado y exdirigente político de Cundinamarca, Edgar Riveros. La evidencia de esta maniobra para tratar de silenciar a los testigos estelares del caso quedó documentada en varias horas de audio en poder de la Fiscalía y en este video, hasta hoy inédito, conocido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Estamos acá. La grabación de ese encuentro ocurrió el 31 de julio de 2024 y tuvo una duración de 2 horas. Barreto y Riveros trataron de sobornar al exdirector y exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López y Sneider Pinilla, respectivamente, piezas claves en el proceso por cuenta de sus delaciones. ¡Ojito! ¡Ojito! Para ello, días antes, el 26 de julio, habían contactado a Gustavo Moreno, abogado de Pinilla, para ofrecerle a los exdirectivos de la unidad 13.000 millones de pesos a cambio de que se retractaran de sus confesiones ante la justicia y de que no hablaran de más contratos torcidos. Dicho dinero saldría de varios contratos que Barreto y Riveros tenían amarrados en La Guajira por casi 100.000 millones de pesos. ¿Qué tal, no? Ese mismo 26 de julio, Sneider Pinilla y Gustavo Moreno denunciaron el soborno ante la Fiscalía, pero acatando instrucciones del ente acusador, le siguieron el juego a Riveros y Barreto para poder documentar este delito. Fue el inicio de un operativo judicial en el que se grabaron los demás encuentros, entre ellos este del 31 de julio del año pasado. Para ese momento, Gustavo Moreno ya tenía una agencia encubierta bajo el código 84A529 y trabajaba de la mano de agentes del CTI. Ese día, de hecho, tenía bajo su chaqueta negra una grabadora que estaban monitoreando en tiempo real los investigadores y cuyo roce se puede oír en el audio. Bueno, primero me tomo la palabra, porque estamos acá. El doctor Edgar me pidió el favor, me planteó un tema que ya usted lo va a escuchar directamente de él. La cámara que grabó la reunión estaba escondida en un bafle ubicado aquí, al lado de dos materas y al frente de la mesa en la que se sentarían a hablar Barreto, Riveros, Pinilla. Los tenían grabados. Moreno, en un salón reservado ubicado en el piso 19 del Hotel DoubleTree by Hilton de Salitre en Bogotá. Previamente al encuentro monitoreado, el abogado Moreno y el investigador se aseguraron de que todo estuviera listo.
Minutos después, mientras Sneider Pinilla revisa su celular, llegan Moreno, Barreto y Riveros. Estos dos últimos saludan muy efusivamente a Sneider Pinilla. De entrada, Luis Carlos Barreto trata de romper el hielo, diciéndole a Pinilla que jamás tuvo problemas con él en la unidad de gestión de riesgo. Pues de todas formas, la parte que me tocó a mí fue una parte muy compleja, ¿no? Y seguramente al parecer eran cosas en las cuales yo estaba actuando pues como si fuera en contra de su merced, ¿cierto? Pero lo cierto es que eran las directrices del doctor Carrillo. Ya después se complicó un poco más el tema cada vez que iban sacando todas las vainas que iban saliendo de forma mediática. Pero pues no es un tema personal, nunca fue un tema personal. Y yo creo que eso no es personal, ¿no? Yo nunca tuve ningún inconveniente con mi merced. Sneider Pinilla le contesta en ese mismo sentido. Ya lo que pasó, marica, y vuelvo y le repito, o sea, yo lo menos que quiero es generar más enemigos, ¿sí? Porque ya suficiente tengo con todos los enemigos que hoy día tengo. A mí me han hecho la web, tratado de hacer muchas cosas por todos lados, me imagino. No es fácil pelear contra el gobierno. En ese momento interviene el abogado Edgar Riveros y para tratar de ganar confianza con Sneider Pinilla, le confiesa que él también antes tuvo líos con la justicia y que incluso apareció en el computador del jefe paramilitar Jorge 40, pero que algunos buenos amigos lo sacaron del apuro. Yo era muy cercano a varios senadores y hubo un escándalo para política. Entonces, quien era el encargado de manejar en ese entonces todo el tema contractual y las partidas de ellos y todo, era jefe. Entonces yo aparecí en el computador de G40 y tal, y yo me veía como G40, me pagaba, negociaba, y yo me encargaba de todo. Entonces, por supuesto, pues era el hombre clave de una situación. Sin embargo, pues yo en ese momento no opté por hablar a ninguno de ellos porque conté con amigos que bien o mal me sacaron la fuerza del proceso. Con el correr de los minutos, todos fueron entrando en materia. Edgar Riveros confesó que varios de los contratos amarrados en La Guajira eran suyos, pero que estaba teniendo líos porque debido al escándalo, el nuevo director de la unidad de gestión de riesgo, Carlos Carrillo, había congelado el desembolso de los giros a los contratistas. Le dio argumentos para decir, no pagamos porque esto posiblemente está vencido de legalidad. Todos los perjuicios pues, económicos para todo el mundo son grandes. Yo le decía al doctor Gustavo, manejémoslo de la siguiente manera, vamos. Procuremos sacar esos 100.000 del tema jurídico. Rivero se refería a que Sneider Pinilla no continuara destapando la corrupción en esos contratos en La Guajira, que sumaban casi 100.000 millones de pesos y que incluían el manejo de pozos y plantas desalinizadoras. Solo esos dos contratos sumaban 47.000 millones de pesos. Fue ahí cuando Riveros hizo explícito el soborno. Entonces, digo, para evitarnos todo este trama de pelea jurídica, y mientras tanto nosotros perjudicados, hermano, ¿por qué no le decía al Frusta? ¿Por qué no sacan esos 100.000 del tema que usted tiene? ¿De qué? Si nos dirán lo de plantas, nosotros sacamos de ahí y les pagamos a ustedes. 5% para que tengan ustedes. Porque ahora necesita recursos, ¿no? Sneider Pinilla, siguiendo las instrucciones de la Fiscalía y de su abogado en esta operación encubierta, pidió que le especificaran con detalle la propuesta. Serían 42.000 y el otro es el de 5.000. De 5.000. Sí. O sea, sería, ¿cuánto el porcentaje? ¿El 5? ¿El de eso? O sea, son como 3.000. Edgar Riveros hizo énfasis en que debían coordinar sus versiones ante la justicia para ocultar con éxito la corrupción en la unidad de gestión. En ese momento salió a relucir en la charla el nombre de César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, señalado por los testigos como otro de los dueños de los contratos por 100.000 millones de pesos en La Guajira. Esta semana un juez decidió enviar a prisión a César Manrique por presuntamente haberse apropiado de 3.000 millones de pesos de un soborno en estos negocios. Dicho dinero se lo habría entregado Luis Carlos Barreto, la ficha de Manrique en la unidad de gestión de riesgo. Hoy se sabe que Luis Carlos Barreto era la ficha de él en la unidad de gestión de riesgo. En el video, Barreto dice que tiene que ser muy inteligente en su trato con César Manrique.
Pero a mí me toca jugar inteligentemente ahí con el man, porque yo lo único que sí he sido es sagaz en ese tema. El exfuncionario llegó a decir que si todo salía bien, es decir, si Snyder y Olmedo dejaban de hablar y lograban tapar la corrupción, él trataría de victimizarse y ver después cómo podía recogerlo el gobierno en otro cargo. Para ser honestos, man, sí, yo creo que si podemos sacar esto, al final yo puedo victimizarme un poco y aprovechar los 2 años que quedan de vida. Camuflado, como se dice. Pero también me toca ser muy prudente con el man. Si Dios permita que eso salga, pues ya me recogen en algún lado y ya sin tanta boleta. Y para concretar el soborno, Barreto le dijo a Pinilla: entonces, yo le doy la garantía, ¿sí? Usted sabe que yo en lo que he estado con su merced, he sido de lo que yo digo, ¿sí? Yo no soy más que mi palabra le cumpla. Y le doy la garantía con el doctor Edgar de que todo se hace muy bien. Increíble, Al ¿no? final del encuentro, cuando ya reinaba la confianza, Barreto se despachó contra el actual director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo. Es que lo que pasa es que nosotros todos los que estábamos ahí en la unidad, en el tiempo, desafortunadamente no salió, somos de provincia. Sí, tenemos otra forma de ver. Todos esos llegaron, son unos yuppies y unos yuppies marihuaneros. Entonces, doctor Carrillo también es. Carrillo, pues es regomelo. Con ocasión de estas evidencias, la Fiscalía capturó el 5 de septiembre del año pasado a Luis Carlos Barreto y al abogado Edgar Riveros. Barreto aceptó el soborno y pidió pista para cooperar con la justicia. Hoy tiene un principio de oportunidad, pues se volvió testigo contra su ex jefe político César Manrique, hoy procesado por concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Por su parte, el abogado Edgar Riveros está procesado por soborno. Suscribió un preacuerdo aceptando estos hechos y está detenido en la cárcel La Modelo a la espera de ser condenado. Yo me encargo de eso, no se preocupe. Y el doctor sabe que yo soy muy... Este video inédito que hoy revela este noticiero demuestra los alcances de varios protagonistas del caso que solo fueron a prisión cuando intentaron obstruir a la justicia. ¿Qué tal, no? Aunque Olmedo López y Snyder Pinilla los habían delatado con lujo de detalles mucho tiempo antes. Tremendo. Bueno, espectacular noticia a toda la gente conectada. Dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Le agradezco allá por el super chat. Dice, llevaremos planillas para que firmen. Ojalá nos alcancen. Y manda emojis del tigre. Sí, así es. Todos los que tengan planillas y puedan ir a esa marcha y colocar a todo el mundo a firmar, háganlo. Háganlo. Lo necesitamos cuanto antes. Otro super chat de Jack. Gracias por el super chat, gracias por el apoyo. Dice, todos apoyando al gran colombiano Álvaro Uribe Vélez. No vamos a parar de luchar por él. Abelardo, presidente. Gracias, mi hermano, por el apoyo económico. Gracias por estar conectado. Gracias por estar aquí. Les agradezco profundamente y gracias a usted en serio por eso. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal. YouTube me notificó que más del 70% de las personas que ven este directo no están suscritas. Así que por favor, suscríbanse. Y no siendo más, señores, se cuidan y que Dios salve a Colombia. Hasta luego.